Fuerte y claro. Bueno, ¿quieres decir algo antes de empezar? Bueno, vamos a arrancar en esta noche. Vamos a continuar con la parte 4. ¿Qué era la parte 4? Un nombre más general. La parte 4 Apocalipsis que estamos viendo. No estamos hablando del capítulo 4, estamos hablando de la parte 4. El plan... ¿Tienen machete ahí atrás? Muy bien. La parte 1, que es Apocalipsis 1, es la revelación de Jesús. La parte 2, que es Apocalipsis 2 y 3, es la revelación de la novia. Muy bien. La parte 3, Apocalipsis 4 al 5, la revelación del... Yo les voy Y el ayudando. Cordero toma el rollo. Muy bien. Y ahora estamos en la parte 4, que es el plan de batalla de Jesús, que es la serie de juicios y acontecimientos de los últimos 3 años y medio antes de la venida física de Jesús. Vamos. Como siempre, una cosita más. Como siempre decimos y aclaramos que nosotros acá estamos compartiendo una postura escatológica, ¿sí? Pero independientemente de la postura, la clave de este mensaje es estar preparados, ¿sí? Hay muchas cosas que estamos viendo, cosas que suenan fuertes, que son chocantes, que nos sacuden un poco, pero tenemos que entender que la importancia de todo esto, más allá de la forma, es a quien estamos esperando. ¿Amén? Medio flojito ese amén para hacer miércoles. ¿Amén? Ahí está. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a dar capítulo 9, capítulo 10 y parte del capítulo 11. Sé que parece un montón, pero para que la clase que viene podamos profundizar en el famoso arrebatamiento. Así que hoy vamos a ir picadito, como siempre, pero bueno, arrancamos. ¿Se acuerdan de este? ¿Querés explicarlo Dale, vos? yo lo explico. Dale. Esa parte me gusta, dame el controlcito. Ahí está. Tengo el poder, la autoridad. Muy bien. Acá tenemos este cuadrito que nos ayuda a entender un poco cómo vamos avanzando. Recordamos que hay una parte cronológica, es decir, sucesos que van uno atrás del otro, y entre medio están los... ¿Qué son los paréntesis? Las explicaciones angelicales. Muy bien. Era con ángeles, ¿sí? Muy bien. Explicaciones angelicales. Nosotros vimos en las clases anteriores los primeros 6 sellos, que es Dios dejando que el anticristo avance, pero también vimos que en medio de estas dinámicas hay una explicación angelical de protección, que durante todo el tiempo de gran tribulación va a haber una protección especial sobre los hijos de Dios, que protección no tenía que ver con no pasar la crisis, sino con permanecer firmes en medio de la crisis. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Después vimos la séptima el séptimo sello, que desencadenaba las trompetas, ¿sí? Vimos, de las trompetas vimos solamente 4. Sí, Dale. 4. Vimos solamente 4. Hoy vamos a continuar con las siguientes 2 trompetas y vamos a ver la siguiente explicación angelical, que es una explicación angelical de dirección. Recordando que las explicaciones angelicales no son cronológicas, sino que explican y dan más detalles de todo lo que pasa en esta partecita que es la gran tribulación, 3 años y medio. Así que, ¿vamos bien hasta acá? ¿Amén o misericordia? ¿Amén? En victoria, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora sí. Epa. Así que lo que vamos a ver hoy, ya vimos las 4 primeras trompetas, estamos en este pedacito acá. Hoy vamos a ver las 5 y las 6 y ahí viene otro paréntesis. Es como oso, antes de llegar a la séptima viene otro paréntesis que hoy lo vamos a estudiar. Que la clase que viene de la séptima trompeta, mis hermanos... El profe dice algo muy gracioso que dice, si estás enfermo pedí sanidad y si moriste resucitá porque en esa clase tenés que estar. No te lo Así de tenés buena que es. perder, así que oración desde ya para que todo se acomode para el próximo miércoles.
Así Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido porque hoy hay bastante, como siempre, pero hoy me parece que como que más. Bueno, ya vimos las 4 primeras trompetas que dijimos que las trompetas solo afectan al anticristo, ¿sí? Recordamos que los sellos no eran parte, ¿se acuerdan del librito, sí? El librito que estaba en la mano del Padre. Los sellos no son parte del contenido y cada vez que se abría un sello, algo pasaba en la tierra. Y al finalizar los sellos, el séptimo sello abre las 7 trompetas y las primeras 4 trompetas, ¿se acuerdan que había un ángel antes de arrojar todo que decían, no paren todo, todavía no manden nada a la tierra hasta que sean sellados los hijos de Dios? Ahí vimos el sello de Dios para la protección. Por eso vemos que los primeros sellos son para que el anticristo tome poder. Y ahora las trompetas son sucesos que son arrojados sobre el imperio del anticristo y el anticristo. Las primeras 4 trompetas afectaban los recursos naturales y no afectaban directamente al hombre. Vimos que la primera trompeta era granizo con fuego, la segunda trompeta era destrucción de la vida marítima, la tercera trompeta era envenenamiento del agua potable y la cuarta era tinieblas. Y hablábamos de que es muy parecido al Éxodo, que no podemos decir que creemos que el Éxodo fue literal y tomar todo simbólico de Apocalipsis. Escuchamos al... ¿Querés decir vos? Dale, lo digo yo. Gracias. Me deja la bomba para mí, así que después si se agarran conmigo, se agarran conmigo y no con ella. Pero somos muy buenos para lo histórico y para recordar lo histórico y abrazar y entender y aceptar lo histórico, pero muy poco y muy lento, mejor dicho, para aceptar lo profético. Nosotros aceptamos lo que pasó, ¿sí? Eso fue así, creemos que pasó lo del arca de Noé, lo de las plagas, pero cuando empezamos a leer esta cosa decimos, ¿será así? ¿Pasa o no pasa? Entonces, eso es un grave problema que tenemos como cristianos, de que aceptamos lo que ya pasó, pero no queremos aceptar lo que ha de venir. Por eso lo que en este tiempo es clave que vos y yo empecemos a romper todo tipo de paradigma, todo tipo de miedo que nos aleja de la realidad de que así como pasó en el pasado, va a volver a pasar en el futuro. Eclesiastés, leíamos la clase pasada, vuelve a pasar lo que ya pasó una y otra vez. El Señor hace que se repitan todas las cosas. Bueno, y hoy vamos a ver la quinta trompeta, que son langostas demoníacas. Y la sexta trompeta, que es un ejército de demonios liberados para matar a la tercera parte de la raza humana. A este punto, ¿se acuerdan que ya vimos en los sellos que moría un cuarto, no? Ahora es como que queda, bueno, quedaba así, ahora queda así. Es como que de 8 billones, no, ayúdame. Vos tampoco te acordás. De 8 quedan 4, para hacerlo rápido. ¿Sí? Si hoy hay 8 millones, no sé qué cuánta gente en el mundo, quedan 4 para ese momento, ¿sí? 8.000 millones, no sé, no me acuerdo el número, hermano, después googleé. Bueno, ejército de demonios liberados está. Esas 2 últimas trompetas van a ser directamente, el ser humano va a ser atacado, ¿sí? Pero nosotros no nos va a tocar. Y esa va a ser una gran oportunidad para evangelizar. Va a decir, ¿por qué a vos las langostas no te tocan? Y porque yo tengo el sello de Dios. ¿Y cómo es eso? Aceptar a Cristo. Se dan cuenta de que los juicios, por eso dice que en los últimos tiempos va a haber una gran cosecha de almas como nunca antes, porque la tierra va a ser sacudida y el ser humano se va a ver obligado a poner su confianza en Dios y no en sí mismo. ¿Se entiende? Por eso la importancia que veíamos en el mensaje a las 7 iglesias de no ser tibios, o fríos o calientes, porque en la temporada de la gran tribulación, mis hermanos, no va a existir el punto tibio, no va a existir. O vas a estar en Cristo viendo la protección de Dios en ese momento, o vas a estar siendo atormentado. O sea, no hay un punto medio de sí, miti, cuando quiero, cuando tenga ganas. Por eso es importante que vos y yo ahora cosechemos una vida radical de pasión, de compromiso y de muerte a nosotros mismos para que Cristo sea glorificado en nosotros. Porque si hoy no empezamos a vivir eso para con nosotros, para con nuestros hijos y nuestras generaciones, cuando a nuestras generaciones les toque, se van a topar con una generación tibia. Y no queremos eso. ¿Cuántos creen que hay generaciones para Cristo acá? Amén. Entonces hoy tenemos que empezar a trabajar por eso. Amén. Algo que quiero aclarar antes de empezar es que
ahora vamos a ver las dos últimas trompetas, ¿sí? Vamos a ver gran movimiento de demonios. Esto va a tener más coherencia cuando veamos Apocalipsis 12, la clase que viene, que es otra explicación angelical. ¿Se acuerdan de los 3 sellos? Nada que ver. ¿Se acuerdan de los 3 cielos? ¿Sí? Decíamos que anteriormente a que esto pase, una batalla en el cielo ya fue ganada. ¿Y Satanás a dónde fue expulsado? A la tierra. Y ahora vamos a ver un gran mover demoníaco, y los que no entienden este mensaje van a pensar que Dios desapareció, Dios no está. ¿Por qué pasa todo esto? Si Dios no es amor, ¿por qué está pasando? No. Por eso tenemos que entender este mensaje, porque lo que pareciera ser una victoria para Satanás en la tierra está siendo totalmente derrotado en el cielo, y Jesús se está acercando, ¿sí? Por eso entender que en los sellos, las primeras 7 dinámicas, el pueblo de Dios va a ser muy sacudido, va a haber mucha persecución, ¿sí? Hablamos, reitero nuevamente, va a haber una protección, pero no una protección de que no nos va a pasar nada, sino que Dios va a guardar por medio de su Espíritu Santo nuestros corazones. Pero en las dinámicas que siguen, que son las trompetas, lo que estamos viendo ahora, los hijos de Dios vamos a estar guardados literalmente, ¿sí? Así que esa es nuestra esperanza, y vamos a desarrollarlo ahora. Aclarar que es guardados de las plagas, no del martirio, ¿sí? Ya explicamos lo de la protección. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, esto ya tienen el cuadrito después en sus apuntes, si lo quieren volver a repasar, la comparación de lo que fue el Éxodo con lo que va a ser las plagas de Apocalipsis. Por eso acá está lo que decíamos, esta cuestión de que si aceptamos lo que pasó, tenemos que aceptar también lo que va a pasar. Si para nosotros fue simbólico lo que pasó en el Éxodo, bueno, es simbólico lo de Apocalipsis. Pero si para nosotros fue literal lo del Éxodo, mis hermanos, es la misma dinámica. Así que hay que tenerlo esto en el corazón. Vamos. Abrí tu Biblia, avanzar. Apocalipsis 9, y tu material en la página 39. Vamos a comenzar. Vamos a ver ahora que lo último que nosotros vimos la clase pasada fue Apocalipsis 8:13, que dice: ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Estos 3 ayes le dicen, o en otra versión terror, dicen la NTV, son la 5ª trompeta, la 6ª trompeta y la 7ª trompeta, ¿sí? Decíamos que son como contracciones. Cuanto más cerca del parto, más fuertes las contracciones. Y lo que está por nacer es Jesús viniendo a reinar sobre todas las naciones. Así que estas últimas contracciones, contracciones van a ser muy fuertes. La 5ª y la 6ª, como decíamos, se tratan sobre invasiones. Y estos juicios son tan horrendos que deberían provocar arrepentimiento, pero aún así la gente decide no arrepentirse. Tenemos que empezar a ver que los juicios son oportunidades de Dios para las personas para arrepentimiento. Ya no ver como algo terrorífico, sino más bien con amor. Porque después, cuando venga la 7ª trompeta, ya no hay tiempo de arrepentimiento y la ira de Dios va a ser desatada. Bueno, porque hasta acá no era ira. Hasta acá son acontecimientos y dinámicas de amor, donde el Señor dice: te presiono para que entiendas quién está sobre la autoridad. Y muchas veces surge esta pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué no lo perdona Satanás? O esas preguntas, ¿no? Así medias trambólicas que a veces hacemos, ¿no? O ¿por qué no le da más oportunidades? Y vamos a ver de que los juicios tienen que ver con amor. Dios diciéndote: te estoy dando oportunidad. Y hay gente que aún así no se arrepiente. O sea, si hoy que estamos en un tiempo de gracia, hay muchas personas que no se arrepienten, en ese tipo de dinámicas tampoco. O sea, es el mismo ciclo. Por eso es que podríamos decir: esto es terrorífico, esto es triste, que muera tanta gente, que pasen estas cosas. El hecho es que la oportunidad está abierta, donde Dios, como nunca en la historia, está diciendo: acá estoy, yo soy Dios. Y aún así muchos van a decir: no te conozco. Entonces, entender que los juicios tienen que ver con dinámicas de amor hacia la humanidad para que haya arrepentimiento. Vamos con el primer ay, ¿sí? Apocalipsis 9 dice: entonces el 5º ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y la estrella
se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fueran de un gran horno, y la luz del sol y del aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles. Y presten atención, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa una picadura de escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecía coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como de una mujer y tenían dientes como de león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresuran a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre es el destructor, en hebreo Abadón y en griego Polión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más. No, ese yo quería explicar. Yo me puse a investigar un poquitito acerca de las langostas. Es súper interesante. Acá no conocemos nada de las langostas porque, bueno, acá no hay langostas, ¿sí? Pero son unos bichos más o menos que contando con alas y todo da unos 18 centímetros. Son bastante grandes. Y escuchen lo que dicen esto. Dice que viajan en columnas como de 30 metros de profundidad y 7 kilómetros hacia el frente y pueden hasta, viéndolas de lejos, pueden tapar hasta edificios súper grandes. Y dice que cuando vuelan se escucha como si fueran cascadas de la cantidad que hay. Y cuando empiezan a demoler entre todas, dice que suena como el fuego, un fuego de lejos del ruido que hacen estos insectos. Y es tan destructor que cuando pasan no dejan absolutamente nada dejan al paso. Es impresionante la destrucción. Hubo un caso en Argelia en 1866 donde vino una plaga tan grande de estas langostas que a causa de lo que sucedió después que 200.000 personas murieron de hambre porque no dejó absolutamente nada. Y es tan impresionante porque, fíjense esto, una de las plagas que hemos visto es que 1/4 de la tierra, de la hierba y de todo se seca, ¿sí? Y eso veíamos que produce un gran desbalance en lo que es la alimentación, etc. Dicen que las langostas naturales mayormente salen cuando hay sequía, cuando hay falta de alimento. Ahí es cuando empiezan a surgir estos bichos. Y lo interesante de todo esto es que a causa de estar estresados es como que se transforman y dice que cambian de tamaño, color y forma y se trasladan a otros lados y son mucho más activos porque los bichos también tienen hambre y surgen en la sequía. Entonces tiene que ver una trompeta con la otra, una cosa desencadena a la otra. Pero estas langostas no son naturales. Por eso dice, se les ordenó que no atacaran la hierba. No, estas langostas no son las naturales, sino demoníacas. Por eso simboliza tanto el aspecto, ¿sí? He visto una película que demostraba que eran unos demonios gigantes. No, son bichos, pero demoníacos, en el sentido de que pican. Y a nosotros nos pasó que cuando fuimos a misión, justamente a seguir estudiando Apocalipsis, llegamos y ahí se desató la plaga de los mosquitos. ¿Se acuerdan esa semana que había lleno de mosquitos en Buenos Aires? Literalmente no podíamos caminar por la calle. Yo dije, nos siguen las plagas, ¿viste? Una cosa así. Íbamos a gastar más plata en repelente que en Uber, así que nos movimos por Pero no se podía caminar en la calle porque te iba lleno de mosquitos y literal se veía como nubes de mosquitos y yo me imaginaba, imagínate langostas
langostas demoníacas que piquen a la gente va a buscar morirse y no va a poder. Si los mosquitos nos tienen loco acá, imagínense langostas demoníacas. La gente va a buscar la muerte y no la encontrará. La muerte huirá de ellos, dice. ¿Qué más quería decir? Me copé. Bueno, sacó la ametralladora. Pero lo clave en todo esto es que entender de que si nosotros nos ponemos en este escenario, y Ailén les compartí algunos datos sobre la langosta literalmente, porque es real la langosta y ataca cultivos y hace destrucción entera. Entonces las primeras trompetas desencadenan esta sequía, hablan las primeras trompetas del fuego, una cantidad de dinámicas que hace que la tierra entre en una crisis ambiental. Y a causa de esto están langostas que tienen la característica de moverse espiritualmente, es decir, hay un movimiento espiritual en estos seres y lo que buscan, lo interesante que dice, se le dio la orden de que no toque ninguna hierba, es decir, el alimento natural de esas langostas, que era la hierba, teóricamente, dice, no toques ninguna hierba, personas. Ahora, ¿de qué manera esto es clave para este tiempo? Y es que imagínate, vas a ir por la calle, cómo nos hubiera encantado tener ese sello del espíritu cuando estábamos en Buenos Aires y que no nos toquen los mosquitos, porque... Pero va a ser literalmente así, es decir, los hijos de Dios van a estar moviéndose en la vida, viendo lo que pasa, porque el pueblo de Israel veía las plagas de Egipto y veía las consecuencias, sin embargo no los tocaba. Entonces esto va a generar un gran arrepentimiento en muchos, donde van a empezar a ver qué tenés vos que nosotros no tenemos, qué repelente usa ninguno, el Espíritu Santo es mi repelente. Y verdaderamente eso es lo que va a empezar a generar arrepentimiento. Por eso, aunque parezca tétrico, aparezca una película de terror, hay esperanza para nosotros y la importancia de que muchos lo conozcan a Él antes de esas dinámicas. ¿Se entiende? Me dejan leer Joel, después lean Joel completo en sus casas, pero busquen Joel, vamos al 1 y le voy leyendo picadito. Joel 1 del 6 al 7, acá hay una gran descripción de todo esto, dice así: un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército imposible de contar. Sus dientes son como leones y sus colmillos se parecen a los de una leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y las destruyó, dejando ramas blancas y desnudas. Pasamos del 15 al 20, dice: el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. La comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden. Los establos están vacíos y los graneros abandonados. Pausa ahí. ¿Se acuerdan que uno de los sellos era una gran hambruna? Bueno, y sumemos esto a un cuarto de la tierra que es quemada, a un cuarto del mar que se pierde, que se convierte en sangre, un cuarto de los ríos convertidos en aguas amargas. Vayan pensando en todo eso mientras vamos leyendo. Seguimos, 18, dice así: ¿cómo braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen de sufrimiento. Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles, porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Vamos ahora a capítulo 2, del 1 al 13, dice así: toquen las trompetas en Jerusalén, den alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque el día del Señor está cerca. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer, se extiende sobre las montañas. Parece un ejército grande y poderoso. Nunca se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos, la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada se escapa. Habla de las langostas, escuchen esto. Parecen caballos que van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, el rugir del fuego que arrasa los campos de la hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército de batalla.
El miedo se apodera de la gente. Cada rostro padilece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas, no se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Irrumpen en la ciudad y corren a lo largo de sus muros. Se meten en todas las casas como ladrones que trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanza y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo importante y pavoroso. ¿Quién podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso por desistir y no castigar. Y a mí me encanta esta parte porque dice: vengan a mí cuando aún hay tiempo. Esta es la quinta trompeta. Queda una y ya viene el Señor. Y dice, es lento para enojarse. Los juicios es para que la gente se arrepienta. Recién después de la séptima trompeta desatará realmente la ira de Dios. Wow. Yo no sé si alguna vez se dieron cuenta de la conexión que había entre Apocalipsis y Joel y el resto de la Biblia. La Biblia explica la Biblia. O sea, todos los profetas, por eso siempre decimos, la palabra es una y es un mensaje. Está interconectado. Y donde nos está, Joel no conocía de la primera venida de Jesús, pero ya estaba teniendo entendimiento y revelación de la segunda y de las dinámicas futuras. Por eso entender de que más allá de esta circunstancia que podría ser caótica, difícil, hay una esperanza para aquellos que guardan su corazón en Él. Por eso empecé a cultivar ahora esta vida de intimidad. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decía Ailén, vamos a ir ahora a la sexta trompeta. Y la sexta, obviamente, podríamos categorizarla como la peor de todas las dinámicas que vimos hasta acá. Porque si pensamos que habíamos visto todo, ahora se viene la peor parte. Hablamos nuevamente, dolores, contracciones, dolores de parto. Entonces, cada vez es más fuerte. ¿Se acuerdan de esas dos palabritas que siempre repetíamos? y frecuencia. Intensidad y frecuencia. Entonces, esta dinámica se desarrolla en estos 3 años y medio, en donde las cosas se arrancan cada vez empeorando, hasta el día del Señor, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 9 del verso 13. Dice así: entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Pausa ahí. Quiero decir algo antes. Acá empieza a narrar esta sexta trompeta que, bueno, tiene que ver con los demonios. Ahora vamos a leerlo en profundidad, pero acá hay algo interesante porque dice en el versículo 13, versículo 13, dice lo siguiente: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Altar de oro significa o simboliza el altar del incienso, no el de sacrificio. Si leemos Éxodo, Levítico y bueno, la estructura de cómo era el tabernáculo y el templo de Dios, hay un altar del incienso que tenía que ver con el clamor, con las oraciones, y un altar de los sacrificios, lo que nos da a entender que nuestro clamor tiene que ver con lo que está pasando en ese momento. Es decir, nuestra oración y nuestra intercesión, hablamos en las clases pasadas de llenar copas, ¿se acuerdan? Y
ser intencionales en esto, de que nuestro clamor pidiendo, Señor, vení. Queremos verte, establecer tu justicia. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de esto. Señor, que tu justicia, que es perfecta y es incomprensible para nosotros, pero es comprensible para vos, se establezca sobre la tierra. Entonces nuestra intercesión tiene que ver con esto. Y algo que me gusta que dice el material en la página 40, cuando vemos el ítem donde dice el versículo 13, el altar de oro, al final dice lo siguiente, y me encanta: Apocalipsis se volverá en los últimos 7 años de la historia un manual cronológico de intercesión. O sea, vamos a ver como hijos de Dios las dinámicas en la tierra, lo que está pasando con los mares, el agua, y va a ser nuestra guía de intercesión, decir, Señor, sabemos que ahora lo que viene son las langostas, así que guarda nuestra fe, ayúdanos a compartir a muchos de tu palabra, que muchos te conozcan. Va a ser un manual cronológico. Ahora, lo triste es que si como hijos de Dios no conocemos esto, nos vamos a enojar con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero si conocemos su palabra, esto nos sirve como un manual para interceder. ¿Se entiende? Por eso es clave que nuestro clamor tiene que ver con todo el plan de Dios. Me llama mucho la atención el versículo 15 que dice: estos 4 ángeles son demonios que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año. Fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Satanás no sabe ni el día ni la hora, igual que nosotros. Podemos conocer una temporada, sí, profundizando en esto, pero nadie sabe exactamente el día ni la hora. Satanás ya se está preparando. Tiene ángeles para ese día, para esa hora, para ese momento, pensando en eso. Él no sabe cuándo va a ser, pero tiene preparado. Hay legiones de demonios preparados para ese día. Pero como iglesia muchas veces hablamos, como yo no sé ni el día ni la hora, total, nadie sabe. Lo que el enemigo usa para prepararse, muchas veces nosotros usamos para ignorar este mensaje. Y no estamos llamados a ignorar lo que dice la palabra, sino a prepararnos y a preparar a las generaciones que vienen, ¿sí? Bueno, seguimos. Dice así, versículo 17. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes. 16, me faltó. Oí que su número estaba formado por 200 millones de tropas a caballo, demonios, 200 millones. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura color rojo, fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues en sus colas tenían cabezas como de serpientes con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios, y siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Así que la misma dinámica, una realidad espiritual, y entender esto. Hoy Ailén decía, Satanás expulsado, ¿sí? Perdiendo terreno, presente en la tierra de manera literal. Esto nos lleva a que como seres humanos hoy no vemos el mundo espiritual de manera tangible, no podemos verlo, pero en ese tiempo va a ser visible. No porque Satanás esté ganando terreno, sino porque lo está perdiendo. Y estos son los famosos manotazos de ahogado. Es los últimos batacazos del infierno, pero entender que estas dinámicas están siendo aprobadas por Dios, ¿sí? Satanás no hace nada sin la aprobación de Dios. Y eso es maravilloso, mi hermano. O sea, Satanás puede parecer malo, terrorífico, que avanza, pero él no puede avanzar si Dios no da la orden. ¿Se acuerdan la historia de Job? Satanás le pedía a Dios, déjame hacerlo. Dice, bueno, anda.
Y Job vivía una dinámica terrible, y de hecho Job de alguna manera nos lleva proféticamente a ver cómo es la iglesia en los últimos tiempos. Porque Job no es solamente una historia para recordar y sacar principios bíblicos. Job es una imagen profética de la iglesia, donde si leemos Job con esos lentes empezamos a ver que las dinámicas que vive Job tienen que ver con esta realidad de los últimos tiempos. Les quiero leer lo que dice Isaías 24:6. Dice así: por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por sus pecados. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Hasta acá queda la mitad de la población mundial. Pero vean lo que dice el 16, dice ahí: oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que dan gloria al justo. Mientras algunos están pasando por atrocidades, hay otros que cantan gloria al justo. Justos son tus juicios, porque cuando derramas tu juicio, hay un versículo que dice: los moradores aprenden justicia. Por eso es clave entender este mensaje, de saber sus juicios son justos. Vamos a seguir. Y acá hay unos 3 puntos importantes a entender todo esto. El propósito de los juicios es sacudir la autoconfianza del hombre y llevarlos a la dependencia y temor de Dios. Tenemos un gran problema como seres humanos, que vivimos bajo el ego, ¿sí? De lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y tenemos que aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la esencia del cristianismo. El cristianismo no se trata de lo que Dios me puede dar a mí, sino cuánto en mi vida ya se la entregué a Él. Entonces, entender que el propósito de estos juicios es sacudir esta autoconfianza al ser humano, decir: yo puedo, yo tengo la capacidad de decir. Dios dice: no, muchachos, acá el rey soy yo. Y a mí me encanta esto, porque nosotros podríamos enojarnos con Dios con todas estas dinámicas, pero Él envió su propio Hijo para morir por nosotros con gracia y con misericordia. O sea, estamos en la mejor temporada, podríamos decirlo, porque tenemos la posibilidad que podamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador sin tener que pasar por juicio, porque el Señor ya llevó todo en la cruz. Sin embargo, por la falta de arrepentimiento, esta es la última instancia que Dios te dice: durante 2000 años te di la posibilidad de arrepentirte y no lo hiciste. Estos son los últimos 3 años y medio que te queda. Si no te arrepentís hasta acá, he sido muy paciente. Pero llega un momento donde hay que terminar con la maldad. Y si la maldad te involucra a vos, por eso es la importancia de que nuestro corazón esté rendido delante de la presencia de Dios. Y el propósito de Dios con todo esto es sacudir nuestra autoconfianza, ¿sí? A esta altura, el tiempo para arrepentimiento se está acabando y vemos cómo van en aumento los terrores, las contracciones. Esto lo decíamos recién. Y la 6ª trompeta es un terror sobrehumano, es decir, sobrenatural. Porque lo siguiente a esta gran contracción es Jesús viniendo a reinar sobre todas las naciones. Este es el punto de la 6ª... Hijo, que Parkinson. Este es el punto de la 6ª trompeta, ¿sí? Después ya viene Jesús. Entonces dice: acá estamos a días, quizás, de verle regresar. El tiempo se está terminando. Decidite, porque cuando venga es el derramamiento de las copas de la ira para destrucción. Ya no hay más. Ahora, lo interesante, imagínense nosotros como iglesia estando en esa temporada, si es que nos toca a nosotros atravesarla. Empezamos a ver esa dinámica, vemos las langostas, decimos: estamos a nada, ya lo vamos a ver a Él. Vemos la dinámica de los caballos, de los demonios, etcétera. Decimos: estamos ahí. O sea, por eso dice que por un lado hay temor, hay dolor, pero por otro, de los confines de la tierra hay gente alabando al Señor, porque estamos diciendo: ahí viene, ahí viene, ahí viene. Todo lo que hemos vivido valió la pena porque estamos llegando a la meta, que es Cristo. Entonces, esto no tiene que llevarnos al temor. Y decíamos de un principio, dando Apocalipsis, que si nosotros leemos Apocalipsis y tenemos miedo, es porque quizás no lo estamos entendiendo con los ojos del Espíritu. De que lejos de ser una eventualidad que nos dé temor, es un evento que nos da esperanza. Entonces, este es el tiempo en donde tenemos que empezar a enfocarnos en esto. Y cuando todo esto suceda, nuestra fe aumentará, porque todo se nos fue revelado antes de que pasara.
Les leo Juan 14, 28 al 29. Dice: recuerden los que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarán porque voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Vamos a leer otros los versículos. Isaías 26, 3. Están todos ahí en la pantalla. Juan 14, el 28 al 29, Isaías 26, 3, Isaías 55, el 8 al 11. Isaías 26, 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Qué increíble esto. Tú guardarás en completa paz a aquellos que ponen sus pensamientos. Qué maravilloso es saber que está pasando todo eso en el mundo y yo tengo paz en el corazón. Porque la paz de Dios no tiene que ver con un estado en el que todo está tranquilo y todo está bien. Quizás yo te pregunto, ¿qué es paz para vos? Y te imaginás Camboriú, una reposera, solcito, un poquito de protector solar, patita cruzada, y eso es paz. Pero ¿qué pasa si estás en Camboriú, en la playa, y se viene un tsunami? Terminó la paz. Es decir, la paz de este mundo es una paz circunstancial y tiene que ver con situaciones. Estoy con mi mamá, estoy con paz. Estoy en mi familia, estoy con paz. Estoy tomando un mate a la mañana con paz. Pero pasa algo y esa paz desaparece. Ahora, la paz que nos da el Señor, como dice la palabra, es una paz no como la que nos da el mundo, sino que es una paz que se mantiene en medio de las circunstancias. La paz que nos da Dios no tiene que ver con un momento. Y mis hermanos, si no entendemos esto, va a ser una frustración en nuestra vida cristiana. El pastor predicó el domingo que la vida cristiana no es fácil, es imposible. La vida cristiana es imposible llevarla adelante, porque solamente se lleva con el Espíritu. Entonces vas a hacer una cantidad de cosas por el Señor, pero si tu vida está establecida en cuanto a la paz humana, tarde o temprano te frustras con Dios, te enojas con Dios, te enojas con la iglesia, con el pastor, con el hermano, con quien sea. Pero cuando tu vida está en la paz que te da el Espíritu, que es un fruto del Espíritu, tu vida se mantiene en tranquilidad, aún en medio de las tormentas, las dificultades, la crisis o la gran tribulación. Entonces, esto es hermoso. Yo guardaré en completa paz a aquellos que tienen sus pensamientos en mí, dice el Señor. Y esto es para hoy y es para esa temporada. Si está en un momento difícil, guarda tu corazón en Él. Vamos más rápido. Y vamos a Isaías 55, del 8 al 11. Este versículo es clave porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué así? ¿Por qué estos juicios? Y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Pero Isaías 55, del 8 al 11 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos, ¿se acuerdan? 1, 2, los cielos están más altos que la tierra, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Quizás a nosotros se nos puedan ocurrir muchas ideas para decir limpiar la tierra de otra manera que no sea tan horrible algunas cosas, pero tenemos que entender que Dios es soberano y no estamos llamados a entender todo, sino a obedecerlo y a confiar en su liderazgo y en su soberanía. Ahora hay algo clave en esto. Acá ahí pusimos: cuando todo esto suceda, nuestra fe aumentará. Imagínate, vos escuchaste, te plantaste durante 3 meses Apocalipsis, tuviste entendimiento y terminó el curso de Apocalipsis, seguiste profundizando, no te quedaste con lo que Mati y Ailén dijeron, sino que te metiste en la conversación. Llega esa temporada, empezás a ver las dinámicas y decís, era cierto. ¿Qué pasa cuando vos te das cuenta que algo que estaba escrito en la palabra se empieza a establecer? Aumenta la fe. Ahora imagínate no haber escuchado este mensaje, no conocer absolutamente nada y esperar que va a ser todo paz y amor. Te enfrentás a esas dinámicas, ¿quién es el culpable? Y al final, estamos acá, somos cristianos, te amamos y sufrimos. ¿Cómo es la cosa? Entonces, las dinámicas, cuando las conocemos y tenemos revelación, nuestra fe aumenta. Entonces vas a enfrentarte a problemas ahora en la vida, circunstancias, y por conocer que Él en medio de la tormenta te guarda en completa paz, tu fe aumenta. Ahora, si no conoces eso, te frustras con Dios. Entonces
Entonces, esto es clave. Y si solo vemos la tormenta, nos hundimos, pero si vemos a los capitanes, nos llenamos de fe. Pedro y Jesús, ¿se acuerdan la historia? Pedro caminando sobre el agua porque lo veía, ¿quién? A Jesús en medio de ¿qué? De la tormenta. Sacó su mirada de Jesús, vio la tormenta, vio la gran tribulación, ¡tum!, para abajo. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón enfocado en Cristo nos hace atravesar las circunstancias. Bueno, acá me están apurando, vamos a avanzar. Sí, es que nos falta 2 capítulos, Rey. Tenemos 10 minutos, 15. ¿Vamos? Dale. Y él sigue dando ejemplo, ¿viste? Ella me dice, hace más corto. Bueno, pero a mí me gusta. ¿Se va entendiendo hasta acá, no? Después se van a acordar de mí los ejemplos. Bueno, sí. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 y 11 es una explicación angelical, nuevamente un paréntesis que dura los 3 años y medio. Vamos a ver 2 cosas. Después de las trompetas y que 1/3 más de no me cambie cuando leo. Después de... No, se está portando mal hoy, ¿eh? Encima da ejemplo. Bueno, después de 1/3 de la raza humana muere, va a haber una gran confusión. Imagínense la persona que no conoce este mensaje y ve todos estos sucesos. La gente va a estar buscando respuesta. Y Apocalipsis 10, vamos a ver 7 mensajes proféticos. ¿Se acuerdan de los truenos? Que decíamos que los truenos son mensajes de Dios, ¿sí? Que vamos a ver que están sellados para la iglesia de los últimos tiempos. Y después vamos a ver Apocalipsis 11, 2 testigos o 2 profetas que van a estar profetizando durante esos últimos 3 años y medio. Por un lado dando dirección a la iglesia y por otro lado van a estar todo el tiempo declarando la palabra, y a la gente no le va a gustar porque va a obligar a la gente a arrepentirse, a declarar la verdad, ¿sí? Y bueno, como decíamos, todo esto abarca los 3 años y medio. Entonces, no hay solamente cosas feas, sino que esto es clave para la iglesia. Van a haber mensajes de dirección que nos va a animar, esos 7 truenos simbólicos de mensajes para la iglesia, y 2 testigos que van a estar direccionando y dando la palabra, ¿sí? Así que no es todo malo para la iglesia. La explicación angelical era un paréntesis, es la pastillita para la presión para Juan, para que no le agarre un paro cardíaco viendo todas las plagas, toda la cuestión. El ángel dándole claridad respecto a lo que va a pasar en toda esa temporada. Así que entramos a esta explicación angelical. Vamos, capítulo 10. Entonces vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arcoíris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Esto describe un poco la gloria de Dios sobre el ángel. ¿Vieron cómo lo del arco iris, el rostro como el sol, etcétera? ¿Sí? Son características de Dios. Eso es la gloria de Dios sobre el ángel. Seguimos, el versículo 2. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto y se paró sobre el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Esto significa que es un mensaje para toda la humanidad. Vamos a verlo más adelante, como decíamos, o significa lo que dice o dice lo que significa, y más adelante cuando la bestia está parada, así como este ángel, significa que es algo para la tierra, ¿sí? Para toda la humanidad. Ahí lo va a explicar, pero ya les digo. Versículo 3. Y dio un fuerte grito como el rugido de un león, y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. Y cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no los escribas. Juan había escuchado muy bien los truenos como para escribirlos, sabía los mensajes, pero decía: no es para este tiempo, es para la iglesia de los últimos tiempos, sella esto. Y vemos en la Biblia otros ejemplos como Daniel 12:4, les voy a leer rápido. Mañana cuando llueva se van a acordar de los truenos y de mí. No salgan afuera a mirar como el Mati, no están en una visión, recuerden. Bueno, Daniel 12:4 dice así: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Otra versión dice: cuando la ciencia aumentará. Y ese es nuestro tiempo.
mucho de esto permaneció cerrado. No porque los pastores otros no hablaban antes de estas cosas. No, porque los tiempos se están acelerando, el entendimiento está aumentando y a medida que se acerquen los últimos tiempos, cosas van a empezar a ser sueltas en nuestro entendimiento. No sé si les pasó que de todos los versículos que leímos hasta acá en todo el curso, hubieron versículos que leyeron y dijeron, siempre leí ese versículo y no me di cuenta de esto. Y el Espíritu Santo, entendimiento, revelación. O sea, se está abriendo en este tiempo una revelación, no acá, en todo el mundo. Misioneros en Arabia Saudita, gente en Estados Unidos, en China, todos bajo la misma conversación. Por eso queremos decir, el mensaje Maranata no es una moda, los tiempos se están acelerando y la iglesia tiene que entrar en este entendimiento. Jeremías 23:20 dice así: el enojo del Señor no disminuirá hasta que termine todo lo que Él tenía pensado, y en los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. En los días futuros, en los días finales, en el día del Señor, todo apunta al mismo evento. Y fíjense lo que dice Deuteronomio, este es bien fácil para acordarse, pero es clave. Deuteronomio 29:29, es un versículo... Es un cachetazo espiritual que hoy nos dio vuelta, está buenísimo, dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y te queremos pedir perdón, porque desde que tenés esta revelación ya sos responsable. ¡Auch! Bueno, lo lamento. Dice, de lo que no conocemos, no pasa nada, no le voy a pedir cuenta porque no se lo mostré. Ahora, lo que sí les revelo, ustedes y sus hijos son responsables. Entonces, mis hermanos, no estamos para jugar a ser cristianos evangélicos. Estamos llamados a ser responsables con el entendimiento que estamos teniendo. Por eso decimos, esto no es información. No hemos invertido 3 meses de nuestras vidas y de estudio todas las semanas para que solamente sepas algo más de la Biblia. Esto no es un mensaje más. O como muchas veces hemos pensado, Apocalipsis es una pata más, o los últimos tiempos una pata más. No, esta es la mesa, es el mensaje. ¿Por qué? Porque encima de esta mesa, de un evangelio completo, aquel que fue, que es y que ha de venir, se pone la intercesión, el discipulado, la construcción de iglesia. Todo lo que hacemos como hijos de Dios se apoya sobre el mensaje. Por eso que Apocalipsis no es una pata más de la mesa, es la mesa. Y si no lo entendemos así, entonces estamos segmentando el evangelio y viéndolo como un elemento más, un ministerio más, cuando en realidad es la esencia de todo lo que hacemos. Vamos a seguir, dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, dice: entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha hacia el derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, que creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no hay más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que el ángel le dijo: sellá lo que dicen estos 7 truenos, van a ser mensajes que durante ese tiempo se nos va a ser revelado, ¿sí? Dice, el tiempo no es más, habla del fin, la separación del trigo y la cizaña. Por eso decíamos, en ese tiempo no va a haber entremedio. A veces nosotros como cristianos queremos separar el trigo y la cizaña, ¿no? Y Dios nos dice, ese no es su trabajo. Yo me voy a responsabilizar de hacer eso. Ustedes enfóquense de ser trigo, no vaya a ser que sean cizaña. Pero en ese tiempo va a ser una separación, es decir, donde van a estar aquellos sellados por el Espíritu y aquellos que no. Por eso el misterio de Dios ahí se va a consumar. Y vamos a ver, seguimos. Versículo 8, gracias. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Y me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé
el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Antes de avanzar, un paréntesis que no es angelical, es mío. Ahora estamos en la página 43. Habrán notado que en la página 41 nosotros saltamos una parte ahí, ¿sí? Como que pegamos el saltito, que eso lo vamos a ver más adelante. Si no queremos los redimidos, los reprobados y los resistentes, vamos a verlo más adelante porque ahora puede generar confusión. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que estamos en la página 43 viendo esta dinámica, donde depende de la versión habla de tomar el librito o habla del rollo pequeño. No es el mismo rollo que el Cordero tomó, ¿se acuerdan? No es el mismo. Tiene que ver con estos mensajes para la iglesia de los últimos tiempos. Y me gusta mucho como dice, porque el ángel le dijo a Juan: ven y toma del rollo. Y Juan le decía: bueno, dámelo. No, ven y toma. Es decir, Juan bien se podría quedar viendo al ángel. El ángel tiene un mensaje, como nosotros, escuché el mensaje, pero diferente es tomar este mensaje, hacerlo nuestro, comerlo hasta las entrañas. Es decir, podemos simplemente escucharlo y tomar esto como un curso más, un taller más teología, o hacer nuestro el mensaje, ir y tomarlo. Dios no nos obliga a tomar esto, ¿sí? Él no te impone el mensaje. Vos tenés la decisión si hacerlo tuyo o no. Podemos simplemente, como decíamos, oírlo y verlo, pero depende de nosotros tomarlo y comerlo. Y algo muy clave es que Ezequiel también tiene esta cuestión. Bueno, comer este libro significa pasar mucho tiempo leyendo y profundizando. No te quedes simplemente con lo que aprendiste acá. Anda a tu casa, profundiza. Cuando tengas un tiempo, lee los 150 capítulos, seguí formando el rompecabezas. Mira cómo toda la palabra habla acerca de los últimos tiempos. Es un grito en la Biblia, ¿sí? No podemos ignorar. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3 y versículo 14. Ahí lo tenemos también en pantalla, donde habla sobre este mensaje dulce y amargo. Y entender que estas que parecieran contradicciones, un mensaje que es dulce y amargo no tiene mucha coherencia, y que podría ser una contradicción, en realidad es una tensión. Todo lo que parece contradicción quizás en la Biblia tiene que ver con una tensión. Y vamos a leer Ezequiel que habla de esta cuestión también. Ezequiel 3 del 1 al 3 dice: la voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, come este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Pero miren qué dice el 14, dice: el espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Es dulce porque es un mensaje de salvación, victoria y justicia hacia los oprimidos. O sea, es un mensaje dulce, es esperanza para nosotros, pero también es amargo por el tipo de mensaje. Y nosotros, como decíamos en la clase pasada, preferimos que sea amargo ahora para vos, y cuando llegue ese tiempo sea dulce porque estás entendiendo lo que está pasando, a que ahora ignoremos el mensaje y sea amargo en esos tiempos. Para nosotros, nuestras generaciones. Así que es imposible esto, es necesario esto, perdón. Y es clave, como dice, de que entonces me fue dicho: tienes que volver a profetizar. En otras versiones, es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Recién cuando Juan come esto, que significa profundiza en el mensaje, recién ahí pudo profetizarlo, pudo hablarlo. No podemos declarar aquello en lo que no profundizamos, ¿sí? Y es necesario que profeticemos este mensaje a muchos. ¿Por qué decimos profetizar? Porque esto no se trata simplemente de información. Esta es la profecía que está esperando la iglesia. Ver a Cristo regresar es una profecía, es algo que no se cumplió. Es necesario que no selles este mensaje. Háblalo en tu casa, háblalo a tus hijos, háblalo a tu vecino. Iglesia, no calles este mensaje.
no selles, es necesario que profetices este mensaje. Y este mensaje no tiene que ver solamente con Apocalipsis, sino que tiene que ver con este mensaje completo. Una vez escuché una frase, esta nos compartieron en el seminario, de que en la materia misionología, es decir, de las misiones, nos decían de que queremos hablar de la segunda venida, siendo que más de la mitad del mundo no escuchó de la primera venida. Y esto no se trata de si estás con la primera venida o estás con la segunda venida, porque la segunda venida se establece gracias a la primera venida y la primera venida es para la segunda venida. O sea, esto no se trata de decir vos sos de lo que hablan en la primera venida, vos sos de lo que hablan del fin del mundo. No, porque es un mensaje completo. Por eso es que es necesario que cuando vamos a evangelizar a alguien y compartir el evangelio, comparta su mensaje completo. Cristo murió por tus pecados cuando no lo merecíamos, pero quiero decirte también que Él vuelve y te hace parte de ese plan para reinar por la eternidad con vos y con toda la iglesia. O sea, este mensaje es un mensaje completo. No podemos pensar en el evangelismo solamente con la cruz, sin hablar de aquel que viene en las nubes. El evangelismo no se trata de hablar solamente de la cruz, sino del mensaje completo. Porque la cruz fue necesaria para que el Hijo del Hombre venga a las nubes a reinar y restaurar todas las cosas. Por eso es clave tener esta comprensión. Debemos entender el propósito de sus juicios. De lo contrario, nuestra mente se ofende y nuestra fe decae. Nos regalan 10 minutos. Leemos la mitad del 11, así la clase que viene estamos más flojitos y profundizamos en el arrebatamiento. ¿Vamos ¿Sí? bien hasta acá? Sobreviviendo. No, háganos así si están de acuerdo y si no, bueno, votación. Bueno, Levante la mano derecha. de última, si quieren pararse un ratito, estirarse, pueden hacerlo. Bueno, vamos, Apocalipsis 11. Seguimos en la explicación angelical, como dijimos. Bueno, el Apocalipsis, el capítulo 11 se divide mitad de explicación angelical y mitad a seguir la cronología. Hasta el versículo 14 va la explicación angelical de dirección. Ahora vamos a ver los dos testigos. Vamos a leerlo de corrido. La página 45 del material, Apocalipsis 11, explicación angelical de dirección, los dos testigos y el evento. Bueno, eso para la clase que viene. Sí, La séptima trompeta. La séptima trompeta, vemos la clase que viene, tranquilos. Dice así: luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de los adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad durante 42 meses, 3 años y medio. La gran tribulación. Entre paréntesis, después lean en profundidad, ahí hay una parte que dice 42 meses, ahí en el material, pero van a ver en todos los versículos donde habla de los mismos 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, etc. Sí, dice el 3. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Tiempo y mitad de tiempo, o 3 años y medio, 42 meses o 1260 días es lo mismo. Faltaba que ponga segundo para que entendamos de qué se trataba. Pero bueno, seguimos. Dice que se vistieron de tela áspera porque, seguimos completo y después les explicamos. Así vamos más rápido. Versículo 4. Los 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daños, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Me vino un chiste, el aliento de dragón. De dragón. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daños. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen, y también tienen poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, vamos a ver que la bestia es el anticristo, que sube del abismo sin fondo, declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual el Señor fue crucificado.
Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se les permitirá enterrarlos. Y los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de estos 2 profetas que los habían atormentado. Ahí está, ¿vieron cómo ellos están vestidos con tela áspera por el mensaje que tenían para profetizar? Y dice que atormentaba a la gente en busca de que se arrepintieran, ¿sí? Le hacían ver sus pecados, por eso la gente se alegraba de que mueran, porque ya sus mensajes lo estaban atormentando. 11. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló aliento de vida sobre ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Y luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. En este mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas en el terremoto. Y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Explicación angelical, ¿sí? Contexto. Nosotros vimos, hasta acá, vimos todo el tema de los sellos, las trompetas, hasta la 6ª trompeta, vimos una explicación angelical de protección. Y así como hay una protección en estos 3 años y medio de gran tribulación, hay una explicación angelical de dirección. Es decir, ahí vemos en el capítulo 10 y mitad del capítulo 11 que hay 2 profetas, 2 testigos, 2 personas. No sabemos quiénes son, pero lo que sí nos da a entender la palabra, que van a ser personas que van a moverse de una manera espiritual muy fuerte, ¿sí? Podríamos asemejarlo a lo que fue Moisés, Elías, los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Señales, prodigios por todos lados. Van a ser 2 personas que van a dar esperanza al pueblo de Dios en medio de la circunstancia. Ahora uno dice, ¿cómo es posible que 2 personitas en Jerusalén puedan ser de guía para nosotros acá? Y es que justamente hace 2000 años atrás era imposible. Pero hoy cada vez la tecnología avanza más, entonces entender de que la globalización permite de que veamos en tiempo real lo que está pasando en otro país, ¿sí o no? Entonces, no sé de qué manera o de qué forma estos 2 profetas van a ser de acompañamiento y guía para toda la iglesia, dándonos palabra de aliento, dándonos palabra de revelación, profecía, y también profetizando. Profetizar, que es declarar la palabra, que es la profecía por excelencia, para arrepentimiento. Por eso es que al final de estos 3 años y medio, el anticristo los va a matar a estos 2 profetas. Los va a matar. Lo cual, para todo el pueblo de Dios va a ser como, ¡ah! Y ahora, las naciones del anticristo van a estar contentas porque al fin los callaron a estos muchachos. Y dice que van a estar muertos en la ciudad, que es la de Jerusalén, durante 3 días y medio. Ahora, ¿por qué esto es clave? Porque en la cultura judía, la muerte y el proceso de entierro es muy importante, ¿sí? No vamos a ponernos a explicar mucho, pero hay un proceso que se llama Shiva, que son 7 días de acompañamiento a los familiares una vez que muere una persona. El entierro tiene que ser inmediato, porque así como vino a la tierra tiene que volver a la tierra. Hay todo un proceso. Así que imagínense, para el pueblo judío que estaba siendo acompañado por estos 2 profetas, durante 3 días y medio van a estar los cuerpos ahí. Esto va a ser una razón de mucha angustia para muchos, ¿sí? Para muchos otros va a ser alegría. Hasta que al final de estos 3 días y medio dice la palabra aliento de vida, que es una semejanza a la realidad de ¿quién? De Jesús. Que después de toda muerte de esperanza para los discípulos, cuando Jesús murió, dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? Pero siempre el Señor hace algo tremendo a los 3 días y medio. Tanto 3 años y medio de gran tribulación, 3 días y medio la muerte de estos muchachos, o 3 días y medio cuando Jesús murió, siempre hay resurrección después de esto. Y es clave porque dice, la ciudad en la cual el Señor fue crucificado. Y después de esto muchos judíos van a creer, porque van a ver cómo resucitan esto y va a ser como una sombra
de lo que había pasado y van a creer. Y para finalizar, algo clave de esta cuestión del martirio de estos dos testigos es lo que dice Juan 12:25. Juan 12:25 dice: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Así que la esencia de este mensaje, mis hermanos, lejos de tener temor y miedo, decir, hay esperanza. Porque Dios, incluso en medio del momento más difícil, no nos va a dejar solos. Él está al control. Y esto tiene que ser suficiente para nosotros, para mantenernos firmes hasta el fin. Así que vamos a compartir los motivos de intercesión en esta noche. Y vamos a meternos de lleno. Y quiero decirte algo, nuevamente, como lo hemos dicho en clases anteriores, que este tiempo de adoración, de clamor, de intercesión, nosotros entendemos que esto no es una actividad más en la reunión, ¿sí? Esto no lo hacemos porque suena lindo y porque terminamos una reunión y hay que cantar para que quede mejor. No, lo que queremos cantar ahora es declarar lo que hemos aprendido. Entonces, si el Espíritu Santo te ha dado entendimiento y revelación en esta noche, que tu adoración, que tu clamor sea verdaderamente desde el corazón, para meterte en esta conversación con el Señor. Si querés ponerte en pie o sentarte, estás en libertad. Vamos a estar orando por una iglesia con espíritu de fe y valentía para mantenerse firme hasta el final. Con una iglesia con sentido de responsabilidad, como habíamos leído de Deuteronomio 29:29. Y urgencia por compartir el evangelio completo. Por una iglesia que llene copas con oraciones alineadas al plan de Jesús. Por una iglesia que no subestime este mensaje y se mantenga en la conversación. Y si algo queremos que te lleves, sé que dijimos un montón de cosas, después en tu casa podés volver a ver, pero si algo queremos que te lleves es: no selles este mensaje. Juan podía simplemente verlo, oírlo y seguirlo, pero decidió tomar este mensaje y comerlo. Aunque se le haya amargado el estómago, él dijo: yo voy a tomar y voy a comer esto. Por eso no selles este mensaje. Es necesario que profetices, que la iglesia profetice. ¿Quiénes somos la iglesia? Todos nosotros. Es necesario que profundices en este mensaje y no te quedes simplemente después, bueno, di este taller, ya lo di, después cerrás y es como algo más que aprendiste. No salgas de esta conversación. Lo que te queremos pedir es que no salgas de esta conversación, que sigas profundizando y que sigas profetizando el mensaje completo. Vamos a orar en esta hora.